Hello and welcome everybody. My name is Corey Lambertson and I am the GM of Asiga America. Today I have the pleasure of introducing our guest, Alejandro Caseta from Costa Rica. Looks like he'll be joining in just a second. So we'll wait for him to get connected in. As soon as he is on, we'll be able to do a proper introduction, but today's webinar is going to be completely in Spanish, minus what I am stating today, since I do not speak Spanish, but the rest of it will be in Spanish, the full presentation. It is going to be covering the profitability with 3D printing with Asiga. And with that, Dr. Alejandro will be covering how to utilize your Asiga to maximize as much profit as possible itself. Doctor, how are you doing today? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, espero que sea de mucho provecho para todos. El día de hoy vamos a hablar un poco de impresión 3D con Asiga. Y de paso, darle las gracias a Asiga por la invitación. Thank you, Corey, for the invitation and for having me today. And without further ado, let's just begin. Okay? Absolutely. Okay. Bueno, para hablarles tal vez un poco de mí, de una manera muy resumida. Yo soy odontólogo general, ¿verdad? Y tengo aproximadamente como desde el 2016 de trabajar con odontología digital. Prácticamente la única odontología que he ejercido. Desde que tengo recuerdos, ¿verdad? De estar ejerciendo, bueno, pues he hecho la mayoría de las cosas de la manera digital. Desde el 2018 fue la primera vez que tuve contacto con impresión 3D y bueno, pues desde ahí la he incorporado de muchas maneras a mi práctica diaria, ¿verdad? Tanto en laboratorios como en empresas o en clínicas privadas. Entonces he hecho un poco de todo. Es mi trabajo diario, ¿verdad? Y también funjo como diseñador y como odontólogo en la parte clínica. Actualmente, bueno, pues ofrezco servicios de diseño y trabajo en clínica, además de cursos y capacitaciones a nivel particular, ¿verdad? Sobre todo lo que sea odontología digital. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar a nivel nacional e internacional y mucho de la mano de la compañía Dental Science Courses, que nos dedicamos precisamente a la formación, educación continua en odontología digital, y estamos basados en Florida. A manera de introducción del equipo, tenemos a varios de los que formamos parte de Dental Science, faltan algunos cuantos por acá, pero tenemos al doctor Carr, al doctor Garrido, yo, el doctor Murillo, Verónica Chacón, que es nuestra diseñadora, y Mauricio, que se encarga de la parte de producción y proveeduría de insumos de impresión 3D particularmente. Pero bueno, basta de introducciones y podemos empezar tal vez hablando un poquito con lo del tema de hoy. El tema de hoy es impresión 3D rentable con Asiga. Y la razón por la que escogimos este tema es porque después de conversar con mucha gente nos dimos cuenta de que la cuestión de rentabilidad es uno de los vacíos más grandes que encontramos con laboratorios y odontólogos en general, porque no se tiene el conocimiento de cómo es que la impresión 3D me puede generar buenos ingresos y cómo puedo incorporarla a mi práctica diaria, ya sea con laboratorio o clínica, o una combinación de ambas cosas. Entonces, pero antes de hablar de números o de procesos como tal, me gustaría empezar tal vez con algo un poco más simple a manera de introducción de qué es la impresión 3D. ¿Verdad? De una manera muy simple, la impresión 3D es un fenómeno que le llamamos o es conocido como manufactura asistida por computadora, parte del proceso CAM, pero por definición es un proceso de manufactura aditiva. Eso quiere decir que el proceso es de empezar desde cero y hacer un objeto completamente desde cero, ¿verdad? El objetivo del proceso de manufactura asistida por computadora es la automatización del proceso,
¿verdad? Esto viene posterior a un proceso de diseño y antes de eso un proceso de adquisición de imágenes en la clínica dental y es la etapa final de un proceso de trabajo digital. Entonces, a manera de resumen, eso es impresión 3D. La imagen que ven de fondo son unos soportes de impresión 3D donde podemos ver pequeños cuadritos y pequeñas capas que es parte del fenómeno de la impresión 3D, donde podemos ver que pequeños cuadritos de luz que llamamos píxeles van componiendo capas y desde cero vamos construyendo un objeto que puede ser muchas cosas distintas. Pero bueno, ¿cómo funciona? Entonces, aquí tenemos una pequeña demostración rápida de cómo es el proceso. De ahí podemos ver a mano izquierda una impresora donde poco a poco van iluminando la luz, ¿verdad? Del proyector que esté por debajo a un tanque lleno de un líquido y ese líquido es fotosensible y se va poniendo duro cada vez que se enciende la luz, ¿verdad? Y poco a poco vamos obteniendo un objeto que va creciendo capa a capa. Si vemos con más atención o tomamos una foto de cerca, podemos ver que en los objetos se aprecian las capas, ¿verdad? El grosor de la capa va a variar dependiendo de lo que nosotros elijamos que sea el grosor. Eso puede ser desde algo tan delgado como un cabello, ¿verdad? A algo inclusive mucho más grueso. Eso va a depender del material, el nivel de detalle que queramos, etcétera. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el ajuste y la precisión y el acabado son muy buenos, ¿verdad? Y siempre podemos apreciar tal vez un poco las capas, ¿verdad? Pero esto es una demostración de un flujo de trabajo, ¿verdad? De cómo hacer una guarda cruzal con impresión 3D y el resultado que podemos obtener. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Verdad? De principio a fin, ¿cuál es el proceso? Este es un pequeño caso, de una guarda cruzal, donde tomamos un registro del paciente con un escáner intraoral y obtenemos una mordida abierta, ¿verdad? Idealmente debe de ser así. Posteriormente, hacemos el diseño de la férula oclusal, en este caso en el plano de mordida, dependiendo de cómo le llaman. Y una vez ya se diseña, ¿verdad? Ya tenemos lo que nosotros necesitamos. Pasamos a un software de fabricación, en este caso el Composer de SIGA. Hablamos del objeto, el archivo, el STL, lo ubicamos en la posición que nosotros queremos que esté ubicado. Entre más alto sea el objeto, mayor tiempo me va a tomar. La orientación del objeto depende de lo que yo necesite obtener. En este caso, las guardas oclusales, yo suelo ponerlas en posición casi vertical. La impresora así me lo permite. Y lo pongo así porque los soportes siempre generan unos pequeños defectos en el objeto. Y entonces, en este caso, bueno, pues los tengo en lugares donde no comprometo el ajuste ni la oclusión que programé en el diseño. Una vez ya lo ubico en la posición que quiero, lo envío a la impresora por medio de Wi-Fi, ¿verdad? Y ya cuando ya termina, que dura aproximadamente hora y media, en este caso puede andar más o menos por ese tiempo, ya así sale de la impresora y después se le da un proceso de finishing, ¿verdad? Se pule, no lleva un acabado muy especial y tenemos resultados como esos, ¿verdad? Sí, casi que sin ningún tipo de trabajo adicional en la silla, que es lo que realmente nos interesa, reducir el tiempo en el sillón dental con trabajos que requieran menos ajustes, ¿verdad? Con una fabricación mucho más barata y predecible. En este caso, esto es una férula impresa en ASIGA y podemos ver que inclusive los puntos de oclusión que programamos en el diseño se ven reflejados en la vida real, ¿verdad? Se ve un poco más marcado por el grosor del papel articular, pero realmente coincide con lo que nosotros tenemos. Este es un caso que hicimos en conjunto con el doctor Murillo, parte de Dental Science. Y podemos ver más o menos los ajustes y los parámetros que tenemos. Ahí podemos ver que el espacio entre la férula o la parte interna de la férula y los dientes del paciente fue más o menos de 70 micrones, un poco más o menos el grosor de un cabello. Y el ajuste que tenemos en boca es bastante parecido. Entonces, esto a lo que quiero llegar con esto es que los resultados y el ajuste pueden ser muy buenos.
y anteriormente, hace algunos años, eso era muy difícil de decir con impresión 3D. Entonces, todo esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros debemos incursionar en impresión 3D? Y la respuesta es porque la impresión 3D es el siguiente gran paso en la odontología, en la práctica odontológica moderna y del futuro. Entonces, a mi manera de ver, en el futuro es muy probable que las clínicas dentales tengan los siguientes equipos o funciones de la siguiente manera. Un paciente llega al sillón dental, determinamos que necesita una corona, una férula oclusal o algún tipo de producto adicional o varios. Vamos a digitalizar ese paciente con un escaneo intraoral. Vamos a meterlo en una computadora, pasar por un proceso de diseño, todo lo demás, y posteriormente a un proceso de manufactura con la impresora, dependiendo de lo que sea, y después posteriormente al sillón dental. La intención es que este proceso sea lo más expedito posible, ¿verdad? Con la menor cantidad de citas y tiempo silla. Y bueno, entonces hablando un poco más del proceso de flujo digital, nosotros tenemos tres procesos. Tenemos el CAI, que es el proceso de adquisición de imágenes por computadora, que lo conocemos como escaneo intraoral, pero hay varios procesos que pueden englobarse en ese término. Después tenemos el proceso de diseño asistido por computadora, que es más conocido como CAD, y el CAM, que es el proceso de manufactura asistida por computadora. Todos los procesos digitales de manufactura siguen este flujo. Pueden requerir diferentes etapas, pero siempre dentro de estos tres términos. Entonces, dentro del flujo de adquisición de imágenes podemos tener muchas cosas. Podemos tener escaneo intraoral, tomografía, escáner de escritorio, escáner extraoral, fotografía. Y todo esto es información adquirida y utilizada para digitalizar nuestros pacientes. Nuestro objetivo con este proceso es la digitalización del paciente o el paciente virtual. Y este va a ser el énfasis principal de la clínica dental para entrar al flujo digital. Ese es el primer paso. Entonces, esos registros se utilizan como herramientas de planificación en distintos flujos de trabajo, ya sea para ortodoncia, para prostodoncia, para cirugía. A veces es una combinación de varias cosas y esto nos permite emplear muchos flujos de trabajo, tanto en el laboratorio como el diseño. Entonces aquí tenemos de laboratorios dentales o en clínicas dentales. Y eso nos permite hacer flujos de diseño en sonrisa, férulas, coronas, puentes, prótesis, carillas, muchas cosas. En este caso, bueno, pues podemos ver que son varias etapas, ¿verdad? Son varias cosas que tenemos que observar. Y bueno, entonces, básicamente la responsabilidad de la clínica dental consiste en adquirir las imágenes, ¿verdad? Para poder tenerlas a disposición para los procesos de diseño. Aquí. Entonces, la gran mayoría de los procesos de adquisición de imágenes o la situación con el proceso de CAI es mejorar la integración y la comunicación de los registros, y los softwares de diseño cada vez están utilizando mejor esos registros. La gran mayoría de las mejoras en los escáneres intraorales o los dispositivos de adquisición de imágenes están pensados para que sean flujos de trabajo ShareSite más amigables y mejor habilitados para el clínico, por lo general. Ahí lo que estoy viendo. Disculpas ahí. Ok, entonces después del proceso de adquisición de imágenes, tenemos la segunda etapa del proceso, que es la etapa de diseño por computadora. Entonces, es la segunda etapa del proceso, ¿verdad? Y por lo general es la que requiere la curva de aprendizaje más alta. Diseñar no es un tema sencillo, ¿verdad? Y muchas veces requiere de un personal capacitado para poderlo hacer. Entonces, existe una falencia un poquito en ese sentido. Requiere de un entrenamiento y una aptitud en computación. Realmente no todo el mundo llega a ser bueno en el tema del diseño, ¿verdad? Y comúnmente lo conocemos como flujos de laboratorio o en la clínica dental como flujos ShareSite.
y están más habituados hacia coronas y puentes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el nombre de algunas compañías, logos que tal vez ustedes reconozcan, y la idea la pregunta con esto es hacia dónde van las compañías, ¿verdad? Y cuál es la intención y hacia dónde va el desarrollo de la ontología digital y qué tiene esto que ver con impresión 3D. Entonces, para ponerles un ejemplo, Treeshape ha invertido mucho y tiene un énfasis muy grande en aplicaciones de diseño incorporadas a su escaneo, a su escáner. Entonces tenemos, por ejemplo, para hacer coronas y puentes, una vez terminamos de escanear, también se pueden incorporar registros como las tomografías, las fotografías, los modelos para poder hacer planificación de implantes, ¿verdad? O se pueden hacer férulas inclusive dentro del flujo de diseño y posteriormente pasamos a un proceso de fabricación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Medit. Medit está haciendo algo muy similar. La diferencia principal es que Medit, el acercamiento que tiene es que las aplicaciones de diseño sean gratis. En cambio, en Treeshape son aplicaciones que en su mayoría son de pago. En Medit podemos hacer modelos, férulas, cubetas, planos de mordidas, provisionales, entre otras cosas. Y la variedad de aplicaciones y procesos de diseño que podemos aplicar con este escáner son cada vez mayores. Exocad también, Exocad es conocido por su excelente software de diseño de laboratorio, pero también tienen un software de diseño de sillón dental, ¿verdad? Y como pueden ver, también tienen muchas otras cosas que también son implantes, coronas provisionales, carillas, férulas, entre otros. Y en este caso, Align, que hace no mucho tiempo adquirió Exocad, es muy probable que en algún momento también se expanda a la parte de ortodoncia, que sería un salto muy grande en ese sentido. Entonces, la implementación de flujos ShareSite es clave para la implementación de los procesos de impresión 3D en las clínicas dentales. Poco a poco vamos a ver cómo nuevos flujos de trabajo se alejan un poquito de lo tradicional, que son coronas y puentes, y empezamos a ver productos que no necesariamente se hacen con coronas y puentes, pues puede ser férulas o otros tipos de productos que veremos más adelante. Los flujos de trabajo que sean un poco más complejos se pueden tercerizar o pueden ser delegados a personal capacitado. Existen muchas personas, mucha gente a las cuales se les puede enviar para que nos haga el diseño y nos cobran por diseño, o se puede entrenar un personal para que haga el diseño y también la fabricación de las restauraciones. Y por lo general, el uso de los equipos de manufactura está siendo delegado al personal de apoyo en las clínicas. Este proceso suele ser relativamente sencillo y está a cargo de las asistentes o personal de apoyo en la práctica dental para no sacrificar tiempo, silla o la rentabilidad en la clínica. Entonces, el diseño e innovación en flujos digitales automatizados y sencillos para el uso de fresadoras e impresoras en las clínicas dentales es prioritario para las empresas líderes en odontología digital. Estas empresas de las que hablábamos están invirtiendo mucho, ¿verdad?, en flujos de trabajo con inteligencia artificial. Entonces podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Treeshape. Tiene un servicio de diseño que es vía una página web que se llama Treeshape Automate, en el cual nosotros fácilmente podemos cargar unos archivos a la página web o pueden ser enviados directamente desde el escáner y en diferentes tiempos, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 3 horas, 10 horas, con diferentes costos dependiendo de la prontitud con la que necesitemos el diseño, ¿verdad? Y en aproximadamente este tiempo vamos a tener un diseño. En este caso yo hice una férula oclusal, ¿verdad? Que el diseño, a mi parecer, es bastante aceptable. Veo pocas cosas que corregir. Y si tuviese que corregir algo, tengo la posibilidad de corregirlo de un navegador web. Entonces quiere decir que no tengo que adquirir un software muy caro, ni tampoco una computadora muy específica. Y esto abre muchas posibilidades para la gente que tiene poca capacidad de inversión, ¿verdad? O que quiere enfocar su inversión en los equipos de manufactura y no en un software de diseño. Entonces, adicionalmente a Treeshape, Medit
tiene un servicio de aplicaciones dentro del software de su escáner, el MedLink, que se llama Med Creator, en el cual casualmente acaban de hace poco tiempo liberar una actualización en el cual tiene incluido el software de diseño de férulas. Adicional a eso hay otros módulos, está igual provisionales, coronas, puentes, etcétera. Entonces, poco a poco vamos viendo mayores utilidades para el escáner. El escáner ya no es solo para escanear. También tenemos incorporado flujos de trabajo de diferentes cosas. Y en este caso, Medit te ofrece la posibilidad de hacer un flujo de diseño con inteligencia artificial o un flujo de trabajo manual. En cuestión de un minuto, después de dar clic en el botón de inteligencia artificial, tenemos una férula que de igual manera es bastante aceptable. Se pueden personalizar algunos parámetros, igual que en el de TreeShape, y pues tenemos resultados bastante aceptables, y si queremos hacer unas leves correcciones, podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, esto agiliza muchísimo el flujo de trabajo y posibilita que las clínicas dentales puedan hacer este flujo de trabajo sin tener que enviarlo a alguien más que se lo diseñe. En este caso, el flujo de trabajo duró aproximadamente unos 10 minutos, cuando por lo general a mí me toma por lo menos media hora diseñar una férula oclusal en Exocad. Entonces, bueno, el diseño fue completado en menos de 10 minutos, ¿verdad? El costo es variable según el proveedor o del software y la prontitud en la que necesitemos el diseño. El ajuste son mínimos, la facilidad de uso e implementación es muy sencilla. Entonces, esto abre mucho el panorama para gente que tal vez no sea tan hábil con las computadoras o con los softwares de diseño, y la rentabilidad es muy alta, ¿verdad? Estos son procesos que, por ejemplo, con el Medit, pues nos estamos ahorrando mucho dinero en el proceso del diseño y la fabricación de la férula. Vamos a ver más adelante cuántos son los costos y cuánto se le puede ganar, ¿verdad? La productividad con la impresora es muy alta. Se pueden poner muchas férulas en el mismo momento, ¿verdad? Y si tenemos una cola de diseño con inteligencia artificial, los diseños van a salir mucho más rápidos. Entonces tenemos una productividad bastante alta. A pesar de esto, digamos, con inteligencia artificial, hay diseños que serán siempre más complejos, que tal vez la inteligencia artificial no logre implementar de manera completa, y para eso seguiremos teniendo personal humano capacitado, ya sean laboratorios o diseñadores por aparte o dentro del personal de la clínica dental. Pero los procesos más sencillos se van a ir digitalizando y van a ser automatizados. Y después tenemos el proceso de manufactura asistida por computadora, que es el tercer paso en la manufactura digital, y es el más costoso en realidad, porque requiere la inversión de equipo más alta. Requiere habilidades manuales de acabado y operación del equipo, pero en general no es un proceso tan, tan, tan complejo como sería el proceso de diseño, ¿verdad? Si hacemos una comparación. Y bueno, pues hablando un poquito de manufactura, vamos a hablar de fresado versus impresión. Realmente, en los flujos de trabajo en la clínica dental o digitales, el fresado tiene mucho más tiempo de estar establecido, ¿verdad? Hemos escuchado hace mucho tiempo de temas de fresado. La impresión tal vez ha sido un poco más reciente, entonces quiero hacer un pequeño énfasis en eso, ¿verdad? Y pues bueno, tal vez con un pequeño ejemplo les puedo mostrar. Esta es una corona provisional de PMMA fresada, y esta es una corona provisional impresa. Creo que las diferencias son muy aparentes, de que para poder fresar un bloque, ¿verdad? Tengo que hacer un desgaste bastante grande para poder llegar a tener la corona, y por el contrario, haciendo el contraste, la corona impresa requiere poco material porque no hay mucho desperdicio. Entonces, en términos de producción, siempre es mucho más rentable, mucho más barato hacer una impresión 3D que un fresado. Adicionalmente a esto, en costos de materiales, tenemos los costos de los equipos. Entonces, en este caso les puse este ejemplo. Estos precios son precios de Costa Rica, ¿verdad? Y es un ejemplo de una fresadora que es bastante popular, y la razón por la que escogí esta fresadora es porque es la fresadora más rápida que hay disponible, ¿verdad? En Costa Rica se tiene una fresadora, un costo de $70,000,
¿verdad? No sé los costos que tendrán en los diferentes países, pero más aquí anda por ese precio. Y es una fresadora de 4 ejes. Esto implica que es una fresadora que tiene ciertas limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer, ¿verdad? Adicionalmente, hay que añadir que hay que comprar brocas. Las brocas son diferentes dependiendo del material, pero un kit de brocas de diamante que las utilizamos para cerámicas tiene un costo de 250 y trae $250 y trae 6 brocas. Tiene un líquido de lubricación de 500 mililitros que cada vez que se limpie el filtro y se rellene con refrigerante, en la parte de abajo tiene un tanque donde se puede echar agua. Se debe echar agua para la irrigación de los procesos de fresado y entonces cada vez que eso se cambie, entonces hay que estar rellenándolo. No dura mucho tiempo y se gasta relativamente rápido. Además, el filtro hay que cambiarlo cada cierto tiempo y tiene un filtro distinto para lo que es polvo de circonio porque se fresa en seco. Además, el costo promedio de los bloques de entre cerámica, resinosos o provisionales de acrílico, ¿verdad? Como PMMA, el costo promedio son $44 por bloque. El tema con el fresado, si retrocedemos un poquito, es que de un bloque, por lo general, solo obtenemos una unidad. Entonces, independientemente de la cantidad de material que se utilice, el costo fijo es $44 dependiendo del bloque, ¿verdad? Y en este caso, pues en este tipo de fresadoras tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Existen las fresadoras de 5 ejes y las fresadoras de 4 ejes. Las fresadoras de 4 ejes son las que están más orientadas hacia las clínicas dentales, ¿verdad? Y son fresadoras para fresar coronas y puentes y no podemos ir mucho más allá. Tal vez 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades inferiores, anteriores y no más de eso. Si queremos fresar algo adicional, como una estructura, un puente más grande que no cabe en un bloque, planos, prótesis o algo adicional, necesitamos tener una fresadora de 5 ejes que tiene un coste totalmente diferente y la velocidad es muy distinta. En este caso sigue siendo, es más lenta, digamos, que la Prime Mill, porque la Prime Mill utiliza 2 fresas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero a manera de ejemplo, aquí les incluyo, digamos, un poquito las diferencias entre los diferentes tipos de fresadoras y las limitaciones que tienen. Entonces, por ejemplo, en una fresadora de 4 ejes, no podemos fresar bien objetos muy curvos, porque no tiene inclinación para fresar restauraciones que tengan ejes de inserciones un poco complejos o retenciones un poquito más complejas. Y 5 ejes, por el contrario, sí hacemos más cosas. Entonces, por ejemplo, una carilla, el ajuste siempre es mucho mejor en 5 ejes que en 4 ejes. Las fresadoras de 3 ejes realmente no son muy utilizadas en odontología o prácticamente nada porque son movimientos muy limitados. Además de eso, también estamos limitados por el tipo de broca y la anatomía que tiene la fresa, ¿verdad? Para poder generar distintas anatomías durante el proceso. Entonces, por ejemplo, esto es un fresado de Prime Mill y ahí podemos ver cómo está dándole detalle después de ya hacer el fresado grueso, ¿verdad? El fresado grueso lo hace con una broca más grande, ¿verdad? Después pasa una broca un poco más pequeña de 1 milímetro y posteriormente puede usar una broca de 0.6. La capacidad de reproducir el detalle en una corona depende del tamaño de la broca que se esté utilizando. Entre más brocas tenga que utilizar y entre más pequeña sea la broca, más tiempo dura. Entonces, por lo general, una corona fresada con un detalle un poco bajo tiene una duración de aproximadamente unos 15 minutos. Si queremos hacer un fresado un poquito más detallado, ya el fresado ya no será de 15 minutos, será de media hora o poco menos. Entonces, el tiempo y tiene mucho que ver con la calidad del detalle que vamos a dar. Y este tipo de fresadoras, pues para poder ofrecer una gama más amplia de materiales, necesito tener ambas opciones, ¿verdad? O por lo menos tener una de 5 ejes, sacrificando un poco la conveniencia de tener un equipo de 4 ejes rápido. Y por todas estas razones y por todos los consumibles y cosas que hay que tener en cuenta, el mantenimiento de las fresadoras es costoso y es difícil de dar, ¿verdad? En este caso aquí tenemos el contraste de una impresora Asiga, ¿verdad? Esta es mi impresora y tiene un costo de $11,500 actualmente, ¿verdad? Una lavadora de alcohol donde tenemos que procesar las impresiones después de
de curadas, tenemos que quitar los excesos de resina, dejarlos limpios, secos y después pasar un proceso de postcurado, y entonces eso es una inversión adicional que hay que hacer. Una lavadora no suele ser muy cara, anda por un costo aproximado de unos $500. La lámpara de postcurado, hay una gama amplia, y esto hay que ponerle especial atención porque dependiendo del tipo de material que nosotros vayamos a imprimir, tenemos que tener ciertas especificaciones en esta parte del proceso. Adicional a eso, los consumibles, las resinas, ¿verdad? Hay una gran variedad, y pues tenemos que tener en cuenta que van de entre los $100 y los $700 dependiendo del material. Las bandejas en las cuales se deposita el material varían dependiendo de la cantidad de litros que me permite imprimir sin que se desgaste y me dé problemas, y eso anda entre $80 y $300. Y un galón de alcohol que me rinde más o menos litro y medio, 2 litros de resina, ¿verdad? Tiene un costo aproximado de $30. Pero bueno, ¿por qué hablamos tanto de fresado, ¿verdad? A través del tiempo, y por qué hemos hablado tampoco de impresión 3D o no se ha implementado completamente? ¿Es la impresión 3D algo nuevo? Y realmente no, o sea, existen muchas tecnologías de manufactura aditiva, y en este caso las de resina, que son como las más populares con nosotros. Los odontólogos o laboratorios fueron creadas por allá de los años 80, 1981 y 1987, ¿verdad? Que se hizo la primera estereolitografía. Entonces tiene pues bastante rato, ¿verdad? Y la respuesta es que no, no es algo nuevo, ¿verdad? Yo particularmente el primer roce que empecé a tener fue como por ahí del 2018, después en el 2019 ya conocí lo que era SIGA, ¿verdad? Y ya adquirimos una impresora de estas, y yo empecé a ver que los resultados realmente eran diferentes, ¿verdad? La calidad, la facilidad con la que se trabajaba aún en ese entonces. Esta misma impresora que les estoy mostrando es la misma impresora que tengo hoy en día y funciona como el primer día, y eso es algo que puedo decir que no ha sido igual con otras impresoras que han pasado por mis manos, ¿verdad? Y los resultados son muy consistentes y tengo buen ajuste y buena calidad. Entonces, ¿por qué ASIGA? Bueno, es un sistema abierto, tengo un radiómetro. El radiómetro se encarga de medir la potencia con la cual fotocura la impresora de capa a capa, ¿verdad? Tengo precisiones en eje en Z de una micra, eso es algo que ninguna otra impresora puede decir. Bandejas de alta calidad y calibradas. Si alguna vez han usado una impresora, se dan cuenta que existen bandejas que el usuario puede calibrar, y eso puede tener ciertos problemas, ¿verdad? Sensores de todo tipo. Esta impresora realmente se caracteriza porque en todas las capas, durante todo el proceso, todo está completamente controlado, y eso ofrece grandes y buenos resultados, ¿verdad? Tengo una longitud de onda de 385 nanómetros de longitud de onda, y eso me permite trabajar con materiales distintos, obtener resultados más rápidos, con mayor precisión, ¿verdad? Y también tener impresiones realmente, en este caso, transparentes, ¿verdad? También tengo calentadores de resina y un termómetro incorporados, lo cual me permite imprimir resinas muy viscosas, que la mayoría de resinas, las nuevas resinas por lo general, o las resinas que están desarrollándose ahora, hoy en día, son resinas más viscosas y necesitan calentarse, ¿verdad? Porque ofrecen mejor acabado y mejores características mecánicas. Entonces, no tener una impresora que no tiene un calentador no puede utilizar estas resinas. Y recuperación de archivos. Si se me va la luz cuando estoy imprimiendo, esta impresora es capaz de que cuando regrese la luz puedo continuar con el trabajo, y eso ayuda mucho en términos de productividad. El sistema abierto, para mí esto es una de las cosas más importantes para decantarse por esta impresora, y es que tengo alrededor de 500 materiales disponibles para elegir, ¿verdad? Y en la impresora, y por lo general esos parámetros están completamente validados, y el usuario no tiene que hacer calibraciones casi que de ningún tipo. Eso no es tan habitual. Y bueno, pues eso también me permite, como es un sistema abierto, yo puedo hacer perfiles de impresión, ya pueden ser prevalidados o yo mismo los puedo personalizar. Pero no quiere decir que el usuario tiene que hacer perfiles propios. En realidad, nosotros accedemos a la página de internet de ASIGA, y ahí mismo encontraremos perfiles que corresponden a muchas de las marcas más populares del mundo, y tienen perfiles ya calibrados por profesionales que ofrecen resultados inmediatos. Entonces, si pasa como
En algunos países de Latinoamérica es muy normal ver que hay escasez de materiales y entonces si en algún momento necesito cambiar de material porque salió uno mejor o porque no hay el que yo necesito, y entonces en ese sentido yo puedo continuar produciendo sin ningún problema. El radiómetro, bueno, pues no sé si recuerdan con las lámparas de fotocurado que en algunas ocasiones tienen una basecita y tiene un medidor de potencia. Entonces el radiómetro es básicamente eso, se asegura que la intensidad de curado sea la que tiene que ser según las instrucciones que tiene el archivo de calibración, y se asegura que eso esté así, capa a capa, a través del tiempo. Y esta es la razón por la cual la impresora funciona igual desde el día que se compró, porque ella misma se compensa y compensa la pérdida de potencia de la fuente de luz a través del tiempo. De lo contrario, el curado no sería el mismo y tendríamos problemas a través de los años. La impresora, como les menciono, que yo tengo, tiene alrededor de 3, casi 4 años y funciona perfecto. Bandejas, bueno, pues tenemos dos tipos. Esta es una nueva innovación que tiene ASIGA, que hay dos tipos de bandejas dependiendo del material a elegir. Las membranas son distintas, el plástico que está por debajo, dependiendo si son materiales con textura como de silicón, suaves, blandos, flexibles, paredes muy delgadas, ¿verdad? O lo convencional con materiales más rígidos. Dependiendo de lo que ocupemos, dependiendo del material, esto puede significar el éxito o el fracaso de una impresión. Eh, sería muy, o sea, se sorprenderían de la cantidad de fallos que son causados por un tanque en mal estado. Y entonces en este caso, bueno, pues ASIGA procura que las bandejas tengan una vida útil y asegurarse que a través de toda la vida útil de la bandeja tengamos buenas impresiones. Sensores, bueno, como les decía, hay un montón de sensores distintos, sensores del cobertor, de la tapa para que la impresora no pierda temperatura, sensores del nivel de potencia del LED, el radiómetro, se asegura que esté curando la intensidad correcta, sensores de nivel de material para que no tengamos problemas ¿cómo se llama?, de nivel de que se acaba el material a medio de imprimir, por ejemplo, sensores de posicionamiento para asegurarse que la plataforma esté posicionada de manera perfecta durante todo el proceso, sensores de temperatura para que mantenga la temperatura siempre, análisis de viscosidad de las resinas para ver cómo debe de desplazarse la plataforma, entre otras cosas. Y entonces, en este caso, pues tenemos un montón de cosas distintas, ¿verdad? Que también me facilitan y por ejemplo, el sistema de SPS que se garantiza que la plataforma esté puesta siempre de manera correcta, y si hay algún residuo, por ejemplo, que no me termine dañando el tanque y la impresora se da cuenta de que tiene un objeto sólido que le impide posicionarse de manera correcta. Entonces, a resumidas cuentas, si logramos controlar todas las variables, tendremos menor cantidad de fallos y mayores porcentajes de éxito, lo que se refleja en una consistencia, precisión y repetibilidad en cada impresión, y eso tiene impactos monetarios también. Entonces, ¿qué ha cambiado en la impresión 3D que está revolucionando la manera en la que producimos? Y la respuesta es más y mayores materiales. Esto que ven acá es una impresión de un provisional sobre implantes, ¿verdad? De una resina que está impregnada de nanocerámica, lo cual hace un tiempo eso no existía, y este material es perfectamente comparable y reemplaza para mí a cosas como el PMMA. Esto es una caracterización que yo mismo hice y yo creo que cualquier persona es capaz de hacer cosas como estas. Yo estoy bastante satisfecho con ese resultado y creo que es muy viable que esto se produzca en cualquier clínica dental o laboratorio. Existen 3 maneras de lograr rentabilidad con las impresoras 3D y realmente se reducen a poder imprimir mucho al menor costo posible, hacer la impresión y el acabado de los productos como es el que acabamos de observar, y ofrecer productos diferentes que no están disponibles para todo el mercado. Y existen muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta: estética, acabado, mano de obra, costo, calidad, materiales, variedad, facilidad de uso, durabilidad, repetibilidad, precisión, y todas estas son cosas que me ofrece ASIGA. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta porque realmente previamente no teníamos materiales de calidad, eran muy frágiles, muy translúcidos, se quebraban, no nos funcionaban, ¿verdad? Había poca variedad. Si lo comparábamos
con el fresado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso la impresión 3D, ¿por qué me funciona? Porque es mucho más barato producir, porque me gasta mucho menos material y requiere mucho menos tiempo de trabajo de las manos de las personas o costo de mano de obra. La impresión 3D tiene un 47% menos de tiempo de procesamiento que el método analógico, por ejemplo, pongamos de ejemplo una prótesis, ¿verdad? Y el fresado 38% menos. Estamos hablando casi un 9% de diferencia en el tiempo, ¿verdad? Y eso se refleja en números también. Entonces, la eficiencia en el retorno de nuestra inversión la vemos influenciada por dos factores, el costo de material y la cantidad de unidades que puedo producir en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, es la Programil PM7, es la fresadora de 5 ejes más rápida que hay para la producción de prótesis dentales. Por ejemplo, estoy bastante enfocado en la producción de prótesis digitales y entonces tenemos estas comparaciones, ¿verdad? Si dividimos el costo de la fresadora en 3 años produciendo 24 horas al día, que es muy difícil, tiene un costo de $73 por día. Y aquí vemos algunos tiempos de una comparativa, ¿verdad? En cuanto a tiempos, la SIGA me cuesta por día $12, igual con la misma metodología. Y al final de cuentas yo puedo producir en una impresora en un total de 8 horas, que es una jornada de trabajo, 18 bases de prótesis con dientes y en cambio fresadas puedo producir 2.2 dentaduras. Entonces hay una diferencia muy importante en eso. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con impresión 3D y cuánto me cuesta? ¿Verdad? Tal vez lo más básico serían los modelos, que ahí vemos en la tablita que más o menos me cuesta $185 el litro de resina, ¿verdad? A esto habría que añadirle sus costos de trabajo, tiempo, materiales, habría que añadirle también el alcohol, ¿verdad? Pero en general, pues es muy barato, ¿verdad? Vale alrededor de, creo que son $3 cada modelo, dependiendo del volumen que tengamos, ¿verdad? En este caso, modelos de alineadores, utilizamos la misma resina, es una resina Dentamodel, que es una resina excelente. Tal vez para alineadores podríamos utilizar una resina un poco más barata, ¿verdad? Hay resinas de alrededor de $100 y más o menos por ahí, ¿verdad? Y en este caso el costo son 15, $16 en promedio. Tal vez podríamos meter un modelo adicional ahí, ¿verdad? La SIGA no es realmente una impresora de volumen, es una impresora de calidad. En este caso también tenemos encerados para hacer llaves de silicona, para tener los provisionales, etcétera. Y el costo es relativamente bajo. Es una resina que se llama Plus Grade, que es de ASICA, que me ofrece un detalle bastante bueno y un contraste bastante bueno también en los detalles anatómicos que le damos a los encerados. Y el costo es básicamente de 2 modelos. Los modelos son cuestiones básicas cuando queremos hacer muchas cosas porque nosotros queremos digitalizar todo el proceso y si escaneamos al paciente, pues no tenemos modelos, ¿verdad? Entonces necesitamos una impresora y una fresadora no puede producirme modelos. También eso es un problema, por ejemplo, con modelos sobre implantes. A veces hacemos escaneos sobre implantes, pero necesitamos modelos para poder cementar los aditamentos o para poder ver proporciones o diseños. Entonces, en ese caso, necesitamos una impresora que nos dé modelos precisos y lograr modelos precisos sobre implantes es muy difícil. No todas las fresadoras nos pueden, las impresoras, perdón, nos pueden ofrecer este nivel de precisión. Mira, un modelo de estos igual sigue siendo sumamente barato. Todo esto cuesta menos de $10. Adicionalmente, también tenemos modelos de tejido blando en caso de implantes, ¿verdad? Que es necesario. Tenemos estructuras calcinables para aquellos que les gusta, por ejemplo, hacer IMAX por el método de inyección. Entonces, estructuras calcinables son muy baratas, ¿verdad? Vemos que los costos de material se diluyen mucho porque el consumo de material es muy bajo. También podemos hacer estructuras igual, como cobalto, por ejemplo, y entonces en vez de hacer el encerado de los estructuras de cromo cobalto, los podemos imprimir y entonces se reduce mucho el tiempo que se necesita para producirlos. Provisionales, ¿verdad? Yo suelo hacer mucho esto, tener provisionales prefabricados para tenerlos listos el día del procedimiento. En este caso también son cosas muy baratas, ¿verdad? Se pueden tener con antelación. Y en este caso, por ejemplo, yo ahora ya estoy haciendo estructuras impresas para reemplazar ciertas cosas, por ejemplo, incrustaciones hechas en resina convencional por el método de capas, ¿verdad? Yo ahora ya las imprimo con esta resina de Crown Tech de Saremco
que tiene propiedades mecánicas sumamente buenas y me permite hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y es muy barato. Entonces, esto es lo más que yo he llegado a imprimir en coronas y puentes, ¿verdad? Lo más que he llegado a colocar en una bandeja. Pero si lográramos o si llegásemos a colocar toda la bandeja llena, ¿verdad? Eso tendría un costo de $33. Y eso pues se puede vender y se le puede sacar mucha rentabilidad. Este también es uno de mis favoritos, ¿verdad? Los provisionales de All-on-4 es una de las cosas que más hacemos. Y también suele ser muy barato, ¿verdad? Aquí en Costa Rica un provisional de este tipo de PMMA fresado te puede llegar a costar hasta $400 a $500, ¿verdad? Y en este caso la producción, estamos viendo que 3 me cuestan $36, independientemente del número que ponga, de los que me queden a esa altura, a ese tamaño, en esa distribución, me gasta realmente muy poco y pues se imprime todo en 40 minutos aproximadamente. Después podemos pasar un proceso de caracterización, ¿verdad? Como les digo, yo creo que cualquiera puede hacer esto. Es relativamente fácil, pero cuando tenemos mucho volumen, bueno, pues yo suelo hacer esto, ¿verdad? Que es imprimir un cascarón de resina para cementarlo por delante para disminuir el tiempo de trabajo manual. Y suele ser igual, muy cómodo, muy barato. Si tienen volumen, entonces esto les reduciría mucho el tiempo y bueno, pues este es el acabado que podemos obtener con un trabajo mínimo. Esto es un pulido de 5 minutos después de cementada la encía, que es un proceso realmente fácil. Guías quirúrgicas también es una de las cosas que más suelo hacer, un costo de $2 por guía, guías de gingiectomía, productos diferentes, ¿verdad? Que no es muy común observarlos, tienen costos muy bajos, el proceso de diseño se cobra muy bien. Productos como por ejemplo cubetas de colocación indirecta de brackets, algo que sería bueno ver en la práctica de la ortodoncia diaria, pero realmente no es así, ¿verdad? Y es un flujo que debe implementarse con el tiempo y igual sigue siendo muy económico si se produce dentro de la propia clínica dental. Férulas es uno de mis productos favoritos. Yo por lo general el precio de mi férula, diseño e impresión anda por alrededor de unos $70, ¿verdad? Y ese es el costo de material, el resto es de diseño y ganancia. En las prótesis totales entramos ahora a otro terreno, ¿verdad? Que es como lo último que faltaba en odontología digital, que son las prótesis en sus diferentes etapas. Entonces podemos hacer cubetas de impresión, costos muy bajos, flujos de trabajo sencillos, se pueden hacer dentro del flujo de trabajo del escaneo. Entonces escaneamos el paciente y diseñamos la cubeta ahí mismo, ¿verdad? Tenemos también la posibilidad de hacer las placas bases e imprimir los rodetes. Podemos hacer try-ins, monobloques, realmente rápidos, baratos, y podemos ya también inclusive con materiales actuales, nuevos, ¿verdad? Imprimir las mismas prótesis definitivas y obtener resultados de muy alta calidad. No solo totales, sino también prótesis parciales. Entonces, como pueden ver, realmente las aplicaciones son sumamente amplias y esto estamos hablando únicamente de impresoras de resina. Los costos tienen mucho sentido, ¿verdad? Y yo soy fiel creyente de que las clínicas dentales deben de tener una impresora para poder producir cosas que es ahora cada vez más sencillo para poder hacerlas. Entonces, a manera de conclusión, porque se nos acaba el tiempo, es la rentabilidad de las impresoras 3D es sumamente alta. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son los flujos en los cuales yo puedo aplicarlas, cuáles son los materiales correctos que yo debo utilizar y en cuáles especialidades puedo aplicar o utilizar esta herramienta. Entonces, con el paso del tiempo, poco a poco vamos a tener mayor variedad de materiales y esto nos permitirá resolver una mayor cantidad de flujos de trabajo. Por eso es importante tener una impresora que me funcione y que sea un sistema abierto, porque el día de hoy los materiales que tenemos tal vez no sean los mejores materiales que vamos a tener disponibles mañana. Y una impresora como esta me permite a mí, bueno, darle un seguro a mi inversión en el futuro. Y eso para mí es muy importante. Y en caso de los laboratorios pues siempre seguirán fabricando restauraciones que son muy complejas de fabricar en las clínicas dentales, ¿verdad? O restauraciones más complejas como por ejemplo el circonio, cosas de cerámica, hasta que los materiales impresos nos permitan reemplazarlos de cierta manera, ¿verdad? Y el resto del énfasis de un laboratorio, lo más probable es que esté en los procesos de diseño
que la clínica no logre solventar, ¿verdad? Por medio de procesos in-house o igualmente en procesos CAM. Entonces, pues básicamente eso sería. No sé si, bueno, quiero darle las gracias primero por su atención, ¿verdad? Y también, no sé si tendrán alguna pregunta. Doctor, existen diferentes gamas de impresoras, algunas económicas, otras de gama media y las de gama alta. En su opinión, para uso dental, ¿qué factores debemos de tomar en cuenta para realizar una correcta decisión de inversión? Sí, existen diferentes tipos de impresoras, ¿verdad? Las de gama baja me parece que están bien como para un proceso de aprendizaje, pero esa curva de aprendizaje suele ser mucho más alta. Algunas veces suele hasta ser frustrante. Cuando uno necesita tener una producción estable, predecible, repetible, hay impresoras como por ejemplo la SIGA, que casi que te garantizan buenos resultados, ¿verdad? De una manera muy sencilla. Entonces, la principal diferencia para mí sería eso, ¿verdad? Y lo segundo, el tipo de tecnología del cual están hechas y la calidad de la impresora. Entonces, dependiendo del momento en el que estén, ¿verdad? Puede ser que una impresora un poco más barata les funcione para empezar, pero en el momento que estemos conversando de tener una producción estable y del día a día, sí se necesitan impresoras de una calidad superior, ¿verdad? Específicas para odontología, específicas para materiales odontológicos, con procesos controlados, con parámetros controlados, para poder ofrecer productos buenos y que no vayamos a tener consecuencias o fracasos más adelante con nuestros pacientes, que a final de cuentas eso es una cuestión que nos podría afectar financieramente también, ¿verdad? Y la segunda pregunta, en materiales de resinas dentales, ¿qué debemos contemplar antes de adquirir resinas y equipos? Bueno, pues dependiendo del tipo de material, particularmente si los materiales están destinados para ser utilizados en boca, existe una clasificación de dispositivos y la biocompatibilidad que tienen con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Además del costo y estos números y estas cosas que estábamos conversando, tengo que tener en cuenta eso, ¿verdad? Si yo quiero ofrecerle, por ejemplo, a un paciente una férula, necesito garantizarme de que ese producto cumple con lo que yo espero en cuanto a propiedades mecánicas y biocompatibilidad. Y para eso necesito tener control y certeza de los equipos y insumos que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, necesito tener en cuenta el alcohol, la lavadora, la lámpara poscurado, cuánto tiempo necesita curarse, a cuánta temperatura. Existen muchas variables que necesito tener controladas para realmente saber que estoy ofreciendo el producto correcto. Igual con los modelos, necesito saber qué resina estoy utilizando y de qué calidad es para poder obtener los resultados que estoy esperando. Listo. Corey? Yes, sir. This was fantastic. So I first, before we continue on, Dr. Alejandro, I cannot thank you thank you enough for this presentation. It was wonderful. I tried to understand as much as I could, and it was still extremely informative with everything that you presented. Also, I would like to give a shout out to Mauricio Rodriguez of Acro 3D, who helped assist and put this on. They are a reseller for ASIGA in Costa Rica. And so if anybody that is following along or on this presentation, please reach out to Mauricio if you need, or if you have any more questions about the ASIGA product line. And of course, if you have any questions about workflow relation, reaching out to Alejandro will also be effective as well. Thank you again so very much to all the attendees, and thank you, Doctor, for joining. We really appreciate it. Corey, excuse me. Yes. Well, thank you for having me. But I think we have another question or a couple of questions. Yeah, let's answer. Absolutely. Any more questions? Feel free. Feel free to answer them. Okay. So, cursos o capacitaciones en Costa Rica
Claro, sí, nosotros ofrecemos, por medio de Dental Science, ¿verdad? Ofrecemos capacitaciones de diferentes tipos. Ofrecemos capacitaciones personalizadas para el uso del equipo que ustedes tengan o el flujo de trabajo que deseen implementar en su práctica y cuáles son los resultados que desean ofrecer y cuál es el presupuesto con el que cuentan. Le hacemos recomendaciones de lo que nosotros hemos probado y hemos utilizado a través del tiempo. O también tenemos programado realizar cursos y conferencias. A partir del otro año tenemos un itinerario ya planificado. En ese caso, pueden, si desean alguna capacitación o algo así, pueden ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto los podemos asesorar, ¿verdad? En nuestro caso ya topamos con niveles de producción con los equipos pequeños. ¿Hacia dónde debemos dirigir estos esfuerzos para la siguiente inversión? ¿A SIGA 4K o similar? Es una muy buena pregunta porque realmente hay dos tipos o varios tipos de impresoras, en este caso en particular de ASIGA. Si ustedes, por ejemplo, ya llegaron a un volumen tal de producción que la impresora simplemente no da abasto, entonces deben de considerar si conseguir una segunda unidad o una impresora de un volumen superior. A nivel técnico, una impresora de volumen superior tiene ciertas implicaciones, ¿verdad? A veces una plataforma más grande no es algo positivo si queremos un buen ajuste, por ejemplo. Tal vez me da mayor volumen, pero no me dará mejor detalle o mejor precisión. En este caso, ASIGA tiene una impresora, la Pro, ¿verdad? Que es una plataforma más alta y tiene la capacidad de cambiar el nivel de detalle y el nivel del tamaño de la construcción. Entonces es una muy buena opción. O, en este caso, tener una segunda impresora dependiendo del tipo de material o tipo de producto que estemos utilizando. Me ayudan aquí con las preguntas. Ahora tienen experiencia con resinas de Whitney's. Sí, he utilizado la Verimodel y la Veriguide. Con la Veriguide sí tuve una buena experiencia, me pareció que era un material en parte lo que buscamos con una resina de guías quirúrgicas, que es una rigidez bastante alta para que no flexe durante el fresado y un buen ajuste con las fresas o los anillos quirúrgicos. Y en ese caso, eso es más que todo un tema de diseño, ¿verdad? Pero tengo buenos resultados con eso y tengo varios casos ahí recabados. Y con la Verimodel Ivory, que fue la que utilicé en su momento, me gustó mucho la velocidad a la que se trabaja. Es una resina muy rápida, me parece que tiene una dureza y no es irritante al contacto, lo cual es importante cuando utilizamos resinas de modelos consistentemente, ¿verdad? Tal vez en el ajuste no fue lo que quería, ¿verdad? Pero eso es un tema ya un poco más de calibración, pero en general muy bien, ¿verdad? Y esa fue la experiencia que tuve con ese par de resinas de Whitney's. Sí, listo, no más preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por atender el día de hoy y ha sido un placer estar con ustedes. Estamos para servirles si necesitan algo adicional. Back to Corey. All right, thank you so very much once again for your presentation, and thank you to all the attendees. It was wonderful to be able to see this presentation and to listen in. Soon here in the next few weeks, this webinar will be broadcasted on our YouTube channel as well. And so if you have anybody that would like to watch this at a later time, they will be able to access that and be able to watch it. And of course, if you have any questions for the ASIGA product line, please reach out to us at info@asiga.com. Or if you're in Costa Rica, please make sure to reach out to Acro 3D, our trusted reseller in Costa Rica. And of course, if you have any questions for Dr. Alejandro Casada, please reach out to him. And thank you, everybody, and I hope you have a great day. Thank you, guys, and thank you so much, Doctor, for joining in on this webinar today.